No es cómo se empieza, sino cómo se termina. Cuando ya teníamos grandes compañías de inteligencia artificial como las líderes de avances en las innovaciones, llega una de las grandes tecnológicas que parecía que se había quedado atrás para enseñar que el juego solo acaba de comenzar. Y es que Google acaba de lanzar nuevos modelos de inteligencia artificial generativa en textos, imágenes, sonidos, vídeos y demás, que están superando a los mejores modelos de inteligencia artificial líderes que tenemos en la actualidad. En este vídeo estaremos utilizando 4 que nos permitirá crear cualquier cosa, desde editar imágenes, eligiendo un personaje, un estilo y mira este resultado. Hablaremos de su nuevo modelo de vídeo llamado Veo 2 que deja en vergüenza a compañías como OpenAI con Sora. Crearemos imágenes con su tercera versión, que por cierto es actualmente la mejor, e incluso convertiremos en realidad ideas musicales con duración infinita. Lo mejor es que Google se está volviendo loco, ya que nos permitirá, al menos a día de hoy, utilizar todo lo que te he dicho de una forma totalmente gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues conozcamos estas herramientas. Todos estos modelos los vamos a poder utilizar desde un único lugar. Y para ello debemos de saltar al laboratorio de Google, una plataforma que te vas a encontrar abajo en la descripción de este vídeo para que cuando cliques en el enlace aterrices a esta suite desde donde vas a poder crear cualquier cosa de forma sencilla. Desde aquí vamos a empezar con su nuevo modelo llamado Whisk, un modelo que se anuncia como una plataforma que nos permitirá jugar mucho sin tener que preocuparnos tanto por el prompt. Y es que esta nos va a permitir editar y crear nuevas imágenes de forma sencilla. Simplemente subiéndole una imagen de la persona o personaje que queramos crear, también podremos elegir en qué escena queremos que se generen esas nuevas imágenes y con qué estilos queremos que sean. Todo esto lo vamos a poder mezclar y conseguir resultados muy interesantes. Así que para poder verlo, vamos a volver a la plataforma y seleccionaremos este primer programa de Whisk. Desde aquí, ten en cuenta que algunos de los modelos quizás no estén disponibles en tu país, pero debes tener en cuenta que cualquier VPN te va a permitir simular que estés en otra ubicación para que la puedas utilizar. Esta, de hecho, actualmente no está disponible en España, pero yo para ello estoy utilizando una VPN llamada Nord que me permite seleccionar un país como Estados Unidos y una vez estés conectado, si le doy a recargar a la página, ya me permitiría iniciar sesión con Google. Este VPN te la voy a dejar abajo en la descripción, que es la que yo utilizo personalmente, pero también te dejaré otras alternativas. Así que aquí ahora sí que nos va a dejar registrarnos con Google, así que le voy a dar un clic, le damos a siguiente y aceptamos. Y ya pues lo podremos empezar a utilizar. Desde aquí vamos a poder elegir un estilo, que yo para el primer ejemplo lo voy a dejar así, que básicamente sería un estilo como si fuera un peluche. Y ahora aquí en asunto le pondría el personaje que quiero que tenga este estilo. Así que yo en este aspecto le voy a dar un clic y me he preparado por aquí varias imágenes. Así que yo voy a empezar por esta fotografía mía y si le doy a abrir veo que me empieza a analizar la imagen, que realmente suele tardar en torno a 2 segundos. De hecho ya la ha analizado y mira, en cuestión de unos segundos ya tendríamos este resultado de aquí en donde aparecería yo como si fuese un peluche, exactamente con la misma ropa, la misma barba y al fin y al cabo sería yo, pero con este estilo de peluche que le hemos pedido. Aquí de hecho si clicamos en abrir en la herramienta nos vamos a encontrar con otras alternativas por aquí. Ahora nosotros podríamos repetir el resultado tantas veces como queramos, ya que además de ser gratuita, a día de hoy es ilimitada. Pero es que además, más allá de esto, le vamos a poder añadir un tercer input especificándole una escena concreta. Para ello vamos a poder escribir algo para que nos genere una imagen por inteligencia artificial. Aquí yo podría poner un prompt como unas montañas nevadas y si le doy a generar, ya me empezaría por aquí a procesar la imagen y después de aproximadamente unos 10 segundos, pues ya tendríamos aquí unas montañas nevadas generadas por inteligencia artificial y ahora lo que vamos a hacer va a ser mezclar a esta persona dentro de este escenario, pero con este estilo. Así que le voy a dar a generar y ya por aquí se empezaría a procesar. Segundos más tarde, pues ya tendríamos por aquí estas dos imágenes generadas que fíjate qué bien están hechas. Ya que además aquí me ha cogido la pose con los brazos cruzados y estaría este peluche exactamente en esta imagen que le hemos generado. De hecho, si le doy un clic para ponerlo en grande, vamos a poder ver toda la descripción de prompt que ha hecho la inteligencia artificial de forma automática y al fin y al cabo tendría una imagen que está súper bien hecha. Por otro lado tendría esta otra imagen que es muy similar a la anterior y nuevamente está genial. Y de hecho si nos fijamos y hacemos zoom a la textura de este peluche, fíjate en todos los detalles que tenemos teniendo esa textura típica de un peluche. Y ahora de aquí, si nos gustara alguna imagen, podremos clicar en este botón de descarga para que automáticamente lo tengamos en el dispositivo. Además, sobre todas las imágenes que creemos, porque como es ilimitado, seguramente generemos muchas, vamos a poder clicar en el favorito para que cuando cliquemos sobre esta pestaña de aquí, se nos guarden todas aquellas imágenes que más nos hayan gustado. Ahora bien, todo esto incluso lo vamos a poder mejorar, ya que aquí, más allá de elegir un asunto, una escena
y un estilo, vamos a poder mezclar varias imágenes dentro de cada uno de estos 3 bloques. Y para ello pues tendríamos que clicar en añadir más y ahora desde aquí pues podremos añadir tanto un asunto, una escena o un estilo. Yo aquí voy a elegir escena y esta vez voy a subir una imagen. Así que yo voy a elegir esta de aquí, que es la Sagrada Familia cuando estuve de visita en Barcelona, le voy a dar a abrir y teniendo elegido este otro fondo le voy a cambiar el estilo. Así que voy a añadir más, selecciono estilo, le voy a dar a escribe algo y le voy a escribir estilo de plastilina, que por cierto, si me estás viendo que lo estoy escribiendo en inglés es porque cuando lo escribo en español hay veces que da fallo, así que yo te recomiendo que lo pongas en inglés. Así que le voy a dar a generar y como no me termina de gustar esta imagen voy a crear otra. Poniendo el mismo prompt ahora tendría esta otra imagen que es como si fuera con la textura esta de cuenco de barro, así que yo voy a dejar esta y ya teniendo un estilo y una escena, ahora lo que vamos a poder hacer es desde el apartado de personaje seleccionar varios a la vez, porque sí que es cierto que en escena y en estilo no podemos elegirlo a la vez, pero en el bloque de asuntos sí que nos dejaría. Así que le voy a dar al más, clico en asunto, voy a describirle simplemente la palabra león, le doy a generar y ya pues teniendo este ajuste de estando yo, estando el león, teniendo detrás la Sagrada Familia y este estilo de barro, si le doy a generar pues automáticamente me habría generado esta otra imagen de aquí que realmente no es lo que me esperaba, pero al fin y al cabo sí que habría un personaje, esta imagen de fondo y un león. Ahora bien, realmente sí que se pueden mezclar varios asuntos y antes de hacer esta grabación he estado haciendo varias pruebas y para que puedas verlo yo te voy a mostrar estos 2 ejemplos de aquí que me sorprendieron mucho, ya que eligiendo a este oso y yo que estaba aquí haciendo una presentación, eligiendo una escena de unos árboles nevados y este estilo de plastilina, automáticamente me generó esta imagen de aquí y esta otra imagen de aquí. Lo más interesante es que incluso me ha estado cogiendo la información que tenía en la presentación, ya que siendo la imagen esta de aquí, en donde puedes ver que la presentación tenía 3 bloques principales, como es generar ideas, crear cosas y mejorarlas con la inteligencia artificial, que esto fue de una charla que estuve haciendo, pues automáticamente me lo ha recogido en estas imágenes, o sea, ha tenido en cuenta incluso ese detalle que aparece de fondo, e incluso cuando le puse que aparecía yo solo, pues esta información se veía de una mejor forma aún, tanto en esta imagen como en esta otra imagen de aquí. Pero más allá de esto, también podemos editar las imágenes a través de un prompt de cualquiera que nos haya gustado de aquí. Para ver un ejemplo, ten en cuenta que yo sobre esta imagen de aquí, al clicar en ajustar, le puse un prompt como que el personaje está comiendo un helado y segundos más tarde me generó esta otra imagen de aquí que es exactamente la anterior que tenía, pero teniendo esa acción que le habíamos pedido, teniendo nuevamente 2 variaciones como esta y esta otra imagen que estás viendo ahora. Y esto realmente no tienes por qué aplicarlo sobre una imagen que ya tengas, ya que cuando lo generes, más allá de elegirles como input la persona, que en este caso sería yo, un fondo como estos árboles nevados y en este caso que le escogí este estilo de dibujos animados, yo aquí al mezclarlo con que el personaje estaba gritando, pues me generó esta imagen de aquí y esta otra, de una forma súper sencilla, pudiendo mezclar varias imágenes a la vez. Por cierto, ten en cuenta también que si clicas a estas 3 rayas, vas a poder cambiar el ratio de aspecto de tus imágenes. Aquí simplemente dándole un clic vas a poder cambiar del formato horizontal al cuadrado o al vertical. Y es que realmente piensa por un momento la cantidad de cosas que puedes hacer. Bueno, realmente no lo pienses, pruébalo porque ahora está disponible. Y esto no acaba aquí, ya que realmente también tenemos un modelo de inteligencia artificial de vídeo que funciona súper bien. Pero antes de ver ese modelo, te tengo que recordar que estamos a 3 semanas de empezar las clases del curso intensivo de inteligencia artificial, en donde aprenderás todo sobre inteligencia artificial de una forma práctica por videollamada conmigo, para que me puedas consultar si te surge alguna duda. Quedan pocas plazas disponibles, pero como estamos en Navidad, más allá de ponerme este jersey, también te voy a dejar este cupón Navidad 100 con la que te vas a poder descontar 100 euros adicionales sobre el precio del curso. Te dejo por la descripción más información para que no te pierdas esta oportunidad y ahora conozcamos el nuevo modelo de vídeo. Y para ver el apartado del vídeo, volviendo a la plataforma del laboratorio de Google, vamos a entrar en esta segunda opción llamada Video FX. Desde aquí ten en cuenta que para poder utilizarlo tendríamos que unirnos a la lista de espera, así que le voy a dar un clic y desde aquí pues tendremos que rellenar con nuestra información para que nos envíen un email cuando podamos acceder. Ya he estado viendo por internet que ya le están dando acceso a las personas, yo en mi caso por ahora no lo tengo y en un próximo vídeo en cuanto tenga el acceso estaremos poniéndolo a prueba, pero ten en cuenta que ya hay un montón de ejemplos y estos son los mejores con diferencia respecto a todas las inteligencias artificiales que teníamos, incluyendo a la de Sora. De hecho, si le damos a ver muestras, nos vamos a encontrar una visual como si fuera un televisor desde donde vamos a poder cambiar el canal y aquí nos vamos a encontrar diferentes ejemplos como la de este hombre mayor en donde tendremos a la izquierda a este anciano de estilo realista pero que se está viendo en el espejo a él mismo con un estilo de dibujos animados. Otros ejemplos más realistas como estas tortitas con bacon en donde se le está echando sirope y este otro ejemplo en donde tendríamos un vaso en donde se le está echando el café y fíjate qué realista es. Aquí también tendríamos un vídeo de una mujer mirando por un telescopio, pero fíjate todo el realismo que tiene este vídeo, que parece mentira que está hecho con inteligencia artificial, y vídeos
más raros como la de un perro que estaría buceando pero teniendo todas estas pompas debajo del agua y movimientos del perro de una forma súper natural, y como este pues vas a encontrarte otros muchos ejemplos como dibujos animados, criaturas extrañas y otros muchos que podrás ver por ti mismo cuando cliques en la plataforma. Y es que de hecho hay tantos ejemplos que ahora podemos compararlo con Sora en un mano a mano y realmente la diferencia es bastante grande. Y es que hasta hace unos días si poníamos el prompt de un chef cortando un tomate pues teníamos este resultado de aquí, que como puedes ver tenemos cortes imperfectos, de vez en cuando se corta la mano y al fin y al cabo un resultado que no sería bueno. Pero ese mismo prompt cuando lo ponemos en Veo 2, que es el nuevo modelo de vídeo de Google, pues el resultado sería este otro, teniendo estas rodajas de tomate perfectamente cortadas y una coherencia que es muy realista. Y este ejemplo realmente no es un caso aislado. De hecho te voy a mostrar ahora 6 ejemplos en donde vamos a comparar resultados que hemos visto de Google respecto a cómo los crearía Sora. Y el resultado sería este. Y sí, sé lo que me vas a decir, Sora no era el mejor modelo para crear vídeos, y por ello vamos a comparar el vídeo de Google con otras 6 herramientas de vídeo que eran las mejores para ver que aún así hay bastante diferencia. Para ello, ahora estarás viendo a este vídeo donde tenemos a otro chef, en este caso cortando carne. Y aquí pues vemos plataformas como la de Google, la de Sora, Runway, Minimax, Hunyuan, que sería uno de los mejores modelos e incluso abierto. También tenemos el modelo de Pika, de Kling y de Luma. Realmente el que más se le acerca sería el de Hunyuan, que nos ofrecería este resultado de aquí, que sí que es cierto que es bastante bueno, pero no se atreve con hacer diferentes cortes, algo que si lo comparamos con Veo 2 pues realmente no pasaría. Bueno, este modelo de vídeo realmente es sorprendente, pero otra cosa que es muy sorprendente es la nueva versión de generación de imágenes por inteligencia artificial, que además esta sí que está disponible. Y es que ojo a su nueva versión, ya que ahora con su tercera edición se proclaman como el mejor modelo de imágenes por inteligencia artificial, teniendo una evaluación de preferencia como la top 1, y esto nuevamente lo vamos a poder utilizar de forma gratuita e ilimitada. Así que para ello volvamos a Google y en este caso vamos a seleccionar la opción de Image FX, y ya desde aquí vamos a entrar a esta visual de donde vamos a poder generar nuestras imágenes. Aquí para hacer la primera voy a clicar a este botón de voy a tener suerte, desde donde nos va a crear una imagen random que acabaría de generar esta IA, y mientras la genera fíjate cómo automáticamente nos analiza el prompt y nos pone este selector que ahora te mostraré lo que hace. Y antes de nada, sobre este lobo en blanco y negro con una luna tendríamos esta primera imagen, esta segunda muy similar, en tercer lugar tendríamos esta otra imagen de aquí que también se ve bastante bien y esta cuarta. Y es que realmente esta imagen, aparte de ser una de las mejores, ten en cuenta que sobre el prompt vamos a poder hacer variaciones de forma sencilla, ya que aquí cuando pone un efecto de fotografía en blanco y negro, si yo le doy un clic lo voy a poder cambiar por ejemplo al de pintura, y este cambio lo vamos a poder hacer con cualquiera de las palabras que se hayan seleccionado. De hecho sería tan fácil como clicar y cambiar, aunque yo sin embargo voy a cambiar simplemente donde pone fotografía por painting y manteniendo exactamente el mismo prompt si le doy a crear, y segundo más tarde pues tenemos por aquí otras imágenes pero teniendo este otro estilo más de pintura en comparación con la primera que era de fotografía. Pero ahora para ponerlo a prueba lo voy a comparar con los modelos de imágenes que eran los tops, como por ejemplo Midjourney, y para ello he aterrizado a su plataforma y vamos a estar viendo algunas imágenes, copiaremos el prompt y vamos a ver qué diferencia hay, ya que realmente recordemos que Midjourney es una herramienta de pago y Google es gratuita y limitada. Imagina por un momento si los resultados son incluso mejores siendo gratuita. Así que lo vamos a poner a prueba. Primero empezando con una imagen realista, que Midjourney era la mejor para las imágenes realistas, así que selecciono el prompt, copio y desde Google selecciono todo, pego por aquí el mismo y le doy a crear. Oye, pues apenas unos 10 segundos nos ha generado en primer lugar esta imagen de aquí, que como puedes ver está genial y tiene un montón de detalles. En segundo lugar tendríamos a esta otra imagen de aquí que nuevamente tiene un montón de detalles y se puede ver incluso la piel y ese contraste de color tal y como se la especificaba en el prompt. En tercer lugar tendríamos a esta otra imagen y como cuarta esta otra imagen de aquí que nuevamente está genial y realmente tiene este estilo de realismo en alta calidad, algo muy similar a lo que nos encontramos en Midjourney pero de forma gratuita. Vamos a poner ahora algo un poco más raro como la de este pato que viste con este abrigo.
Así que nuevamente selecciono el prompt, lo pego desde la plataforma y le doy a crear. Aquí nuevamente recordar que a diferencia de Midjourney, fíjate con qué facilidad nos va a dejar crear variaciones teniendo estos selectores en donde podríamos cambiar diferentes cosas. Y lo que te he dicho esto, ya tenemos aquí 4 imágenes que veo que están genial, en donde tenemos a este pato con este abrigo en una fiesta con un montón de personas y ninguna de estas personas se está deformando. Luego tendríamos esta otra imagen de aquí que nuevamente está súper bien hecha. En tercer lugar, fíjate aquí el pato muy chulo con todos estos tonos de contraluz y personas que hay de fondo. Y como primera imagen pues tendríamos esta otra de aquí que nuevamente está genial, y si la comparamos con la de Midjourney pues no tiene nada que envidiarle. Ahora voy a probar con algo aún más raro, porque acabo de ver esta imagen en donde tenemos a un niño vestido con una lechuga, así que voy a copiar el prompt y vamos a ver qué tal haría esto Google. Aquí ya veo que se está creando y como selector tendríamos banana, una manzana y fresa. Aquí veo que me está vetando la creación de esta imagen, ya que podría ser algo bastante raro. Y aquí sí que te tengo que decir que respecto a otras herramientas, Google tiene un poco más de censura si lo comparamos con otras herramientas. Así que como último ejemplo, vamos a probar qué tal hace la comida. Aquí tenemos un sándwich como si estuviera fotografiado con un iPhone 15 Pro y realmente pues luce bastante bien. Así que nuevamente copio el prompt, lo pego por aquí, le doy a crear. Desde aquí veo que ya nos empieza a analizar todo el prompt para que podamos modificar todo lo que queramos de forma sencilla, pero manteniéndolo exactamente igual. Fíjate qué imágenes, que no están nada mal, teniendo este pan tostado, sándwich de carne y queso fundido. Como segunda imagen tenemos esta otra de aquí que tampoco estaría nada mal. En tercer lugar tendríamos esta imagen y como cuarta pues tendríamos esta cuarta imagen de aquí, que a mí personalmente es la que más me ha gustado, y además ten en cuenta que todo lo que te estoy mostrando es al primer intento. Bien, en cuanto a calidad podemos ver que tiene muchísima, pero ahora lo voy a comparar con la mejor plataforma de creación de imágenes por inteligencia artificial cuando teníamos textos, que en este caso era Ideogram. Así que para ello me he venido a esta plataforma que la verdad es que hace cosas muy sorprendentes cuando le queremos poner letras específicas, y empezando con este primer ejemplo que he encontrado en donde aparece un búho con estas letras en inglés en donde dice que solamente necesita café y silencio, le voy a dar a copiar prompt y en la herramienta de Google lo pegaría exactamente igual, le damos a crear y nuevamente unos 5 segundos más tarde ya tendríamos estas 4 imágenes que están genial, en donde podemos ver que la frase está escrita perfectamente, tenemos a este búho y realmente una imagen que está súper bien hecha. Ahora bien, en comparación con la de Ideogram teníamos al búho encima y las letras abajo porque realmente el ratio de aspecto era distinto, era más vertical. Y esto también lo vas a poder cambiar, ya que más allá de poder reescribir el prompt o poder cambiar por un selector los diferentes objetos, también desde aquí abajo nos vamos a encontrar que estamos con la tecnología de imagen 3 y además donde pone ratio de aspecto vamos a poder cambiarlo, como por ejemplo una vertical para móviles que era la que teníamos en Ideogram. Yo aquí si le doy a crear pues automáticamente me volvería a hacer esta imagen con este ratio de aspecto. Mientras se va generando la imagen, ten en cuenta que desde aquí también vas a poder bloquear la semilla, que es algo que te va a permitir tener la misma consistencia de imágenes siempre y cuando lo bloquees. Aunque aquí como estoy haciendo cosas muy distintas lo voy a desbloquear para que sigamos haciendo pruebas. Mientras te lo estaba diciendo, fíjate que ya tenemos al búho arriba nuevamente perfectamente hecho a la primera, con esta segunda imagen, esta tercera y esta cuarta, y al fin y al cabo todas lo habría hecho súper bien con todos los ajustes que le hemos especificado. Vamos a terminar con algo un poco más raro, así que volviendo sobre Ideogram voy a elegir esta imagen de aquí que me parece súper compleja de hacer con inteligencia artificial, y hasta hace unos días te diría que solamente Ideogram podría hacer esto, pero como Google me está sorprendiendo tanto, voy a copiar este prompt para ver si escribe esta palabra con estas letras exactas, con todo este estilo de la misma forma. Así que vuelvo por aquí, lo pego, cambio el ratio de aspecto a horizontal, que es como lo tenemos en Ideogram, y le doy a crear. Y ya tenemos estas 4 imágenes, y sí que es cierto que las letras lo ha hecho perfecto porque veo que la palabra es ekanchi, y aquí en cada una de las imágenes pues veo que realmente está perfectamente hecho con todos estos objetos por aquí, y de hecho hay mucha más definición, ya que en lo anterior no veía que había tantos objetos, y viendo un poquito el prompt veo que sí que le pide que añada todo este tipo de objetos, y si la comparamos con Ideogram pues que no solo incluso es capaz de hacer lo que hacía esta plataforma, sino que la mejora de forma considerable. Y espera, porque Google no se ha quedado a gusto con tener los mejores modelos de vídeo, imágenes y editores, ya que aún nos queda la última herramienta. Y es que en el último trimestre de 2024, Google ha lanzado un nuevo modelo para generar música por inteligencia artificial. Este tiene muchos fines, desde crear música en sí, actuar como DJ o incluso aplicar esa música a las redes sociales. Para ver cómo funciona esto, nuevamente, volvamos a la herramienta de Google y ahora cliquemos en el apartado de Music FX. Y es que desde aquí vamos a poder crear nuestra propia música de una forma súper sencilla. Para ello, vamos a empezar a ver qué tal hace la guitarra española. Así que con este prompt le doy a generar, veo que al igual que las otras plataformas,
segundos nos ha analizado el prompt y ya por aquí pues tendremos el primer resultado. Por un lado, pudiendo cambiar todas las opciones al igual que estuvimos viendo en las imágenes, pero dejándolo así, vamos a escuchar un poquito del primer resultado que nos ha hecho. Oye, pues nada mal este primer resultado. Además mira que nos ha hecho dos, así que le voy a dar al siguiente y vamos a escuchar un poquito también. Aquí además ten en cuenta que también te vas a poder descargar todo, así que clicando en este botón pues puedes ver que automáticamente se guardaría en el dispositivo. Y ahora se lo voy a poner un poco más complicado, ya que en vez de elegir que haya solamente un instrumento, le voy a pedir que haya un piano. Así que con esto le voy a dar a crear y unos 10 segundos más tarde pues ya tendríamos este primer resultado, así que vamos a ver qué tal. Oye, pues nada mal y realmente está ahí mezclando esos dos instrumentos. Vamos a ver el cuarto. Nuevamente un resultado que yo estoy sorprendido con todas las herramientas que ha sacado Google y que sean gratuitas, o sea, es que realmente no lo entiendo. Ahora bien, desde aquí te tengo que comentar que todo lo que puedes hacer aquí es música con instrumentos, ya que realmente cuando quieras una persona cantando todavía no es capaz de hacerlo bien. Y para ello pues tendría que irte a plataformas como Suno, que son herramientas que estuvimos viendo en vídeos como este de aquí, desde donde sí que podrás crear voces que estén cantando lo que tú quieras. Pero aún así sí que vas a poder jugar con diferentes géneros y hacer cosas muy interesantes, como por ejemplo, si yo aquí le escribo algo como que quiero una melodía de rock relajada con un tempo despacio, fíjate lo que pasa, porque si lo voy a generar, pues ya me habría generado después de unos segundos dos resultados más, así que vamos a escuchar un poquito del último. Pues nada, aquí nuevamente tenemos un muy buen resultado con el prompt que le he puesto. Pero es que además, fíjate aquí, ya que más allá de tener un selector con las diferentes opciones, cuando detecte que estamos trabajando con algo como el tempo, que podemos cambiarlo desde despacio hasta algo más rápido, si yo le doy un clic, vamos a encontrar aquí un selector para poder cambiarlo de algo muy rápido respecto a como lo teníamos antes, que era despacio. Entonces yo aquí, si yo ahora lo pongo en muy rápido y le doy a volver a generar, pues nos volvería a generar después de unos segundos una melodía de rock relajada pero con un tempo muy rápido. Y para que veas la diferencia voy a poner unos segundos de esta y ya verás el cambio. Y fíjate realmente cómo sigue completamente el prompt y todos los reajustes que hagamos por aquí. Más allá de esto, pues también le podrías pedir música para casos de usos concretos. Yo aquí, imaginando que yo no sé la categoría que quiero, pero tengo muy claro para qué quiero esa música, le podría poner algo como, oye, que estoy en una fiesta, en una piscina con personas de 30 años y que la inteligencia artificial genera la música por mí. Así que con este pequeño prompt yo le voy a dar a generar y automáticamente lo que va a hacer va a ser analizar la música ideal que podríamos tener en ese ambiente. Y segundos más tarde pues ya tendríamos otras dos canciones y para ver lo que nos ha hecho le voy a dar al play. Pues realmente aquí, como puedes estar viendo, una música más de fiesta que podría estar de fondo mientras las personas están en la piscina. Ahora bien, desde aquí, como estás viendo, tenemos una duración de unos 30 segundos. Pero esto lo vamos a poder modificar. Para ello, puedes clicar en Ajustes, seleccionar longitud y poder elegir hasta 70 segundos de duración de una canción. Yo ahora esto, si lo dejo así seleccionado y le doy a generar, tendré una de 70 segundos, pero también vamos a tener una opción para tener música de forma infinita. Una de estas opciones sería seleccionar bucle, ya que si yo le doy un clic, lo que va a hacer va a ser terminar la canción exactamente igual que como empieza y parecería que nunca termina esta canción. Para ello, simplemente dejando esta configuración, si le doy a generar, pues volvería a regenerar esta música en cuestión de unos segundos por inteligencia artificial y ya por aquí pues me habría hecho nuevamente otras dos canciones, en este caso con una duración de 1 minuto y 20 segundos aproximadamente, pero además de tener una duración más larga está en bucle, así que el inicio y el fin es igual, así que para ello voy a poner unos segundos del inicio y unos segundos del final para que veas cómo podría hacer ese efecto de bucle. Vale, ahora voy a cambiar al final, así que lo voy a dejar unos 3 segundos antes de que termine y se escucharía así. Y de esta forma, pues como puedes estar viendo, continuaría en bucle y tendríamos una canción generada por inteligencia artificial en cuestión de segundos para aquello que necesitemos. Pero hay una segunda opción, ya que si clicamos en Probar Music FX DJ,
Vamos a entrar en una visual desde donde nosotros vamos a poder cambiar a tiempo real todas las características que queremos que tenga nuestra canción, y además esto lo va a estar prediciendo a tiempo real cómo sería este cambio para que nunca termine y esto esté sonando de forma ilimitada. Así que aquí, para ponerlo a prueba, viendo que tenemos estos 3 ejemplos, le voy a dar al play. Aquí lo voy a parar un momentito, ya que como puedes estar viendo nos está autogenerando a tiempo real cómo continúa la música sin parar. Yo ahora, para no pisarme con la música, me voy a quedar callado, pero fíjate que voy a estar modificando estos parámetros de aquí, también voy a añadir nuevos instrumentos, voy a modificar todos los ajustes y fíjate cómo desde aquí va a estar cambiando todo a tiempo real y nunca se va a frenar. Así que le voy a dar al play y voy a empezar a jugar. Fíjate por un momento cómo le he añadido diferentes instrumentos, le he puesto también que quiero que tenga este efecto de jazz y lo ha añadido perfectamente, y realmente pues aquí podríamos estar jugando sin parar nunca esa canción que estemos creando. Aquí de hecho podríamos cambiar la densidad de la canción, por defecto está en automático pero podríamos elegir algo bajo, más alto. También en cuanto al brillo está en automático pero podemos cambiar a bajo o alto, y en cuanto a la parte del caos pues podríamos cambiar a bajo, alto o mantenerlo en automático. También vamos a poder cambiar los bajos, otro tipo de sonido o incluso la batería, si no me equivoco que sería esto. También podríamos manejar valores como el BPM, que por defecto está en automático, y también toda la parte de tonalidad, que fíjate todas las opciones que nos aparecen. Yo realmente no soy músico y no entiendo muy bien toda esta parte de aquí, pero fíjate toda la parte de personalización que tendrían. Y nada, yo lo voy a dejar por aquí, pero fíjate por un momento la cantidad de cosas que podemos hacer, e incluso si no tenemos inspiración, vamos a tener siempre este botón de añadir aleatorio, de donde vamos a poder seguir jugando tanto con música, ediciones de imágenes y pronto con toda la parte de vídeo. Y bueno, ¿qué te parece que hayamos hecho todo esto de una forma gratuita? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, cada vez tenemos innovaciones más sofisticadas al alcance de todo el mundo, tanto por ser gratis como la facilidad de uso que estos tienen. Y es que ahora podemos confirmar que ya no hay límite para lo que podemos crear, solo para lo que decidimos intentar.